sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Es totalmente sorprendente cómo Taehyun de alguna manera responde a las incoherencias que salen a la luz por unos simples shorts que causó un furor en la creencia de una persona que hasta recibió una demanda por difamación. Ya que a tan solo un día del rumor sin fundamentos, Taehyun decidió hacer un live en el que nuevamente dejó en claro que Jungkook no es solamente un amigo más. Pues en el primer live que hizo, el cual duró menos de 2 minutos, él saludó normalmente, mientras respondía a algunos comentarios y jugaba con los filtros. Al principio ni siquiera se sospechaba que Jungkook podría estar por ahí, y Taehyun aparentemente no tenía intenciones de decir que estaba haciendo algo antes de ir al live, por lo que cuando se escuchó la voz de Jungkook cantando a lo lejos, Taehyun mágicamente cortó el primer live que hizo, sin ninguna razón aparente, ni siquiera despidiéndose verbalmente para no causar la sospecha que efectivamente sí causó. Luego a los pocos minutos, Taehyun hizo el segundo live en el que llegó diciendo que estaba jugando con sus amigos y que Jungkook también estaba ahí, separando a Jungkook de la palabra amigos como si no pudiese haberlo incluido, dado el caso que sí lo fueran, ya que en definitiva no sería nada raro si decidiera llamarlo amigo, aunque no es una palabra que a Jungkook le guste demasiado escuchar, y no es algo que Taehyun normalmente haría cuando hemos sido conscientes de cómo incluso mencionó a los miembros y separó a Jungkook del resto en sus agradecimientos por las felicitaciones de su cumpleaños, con una foto en el que solo se mostraba Jungkook y Taehyun en él. Y es tan gracioso saber que Taehyun realmente no puede dejar de mencionar a Jungkook, a pesar de que el momento no se preste para eso, como si realmente no pudiera evitar meter el nombre Jungkook a la ecuación y fuera imposible concentrarse en una cosa que no sea su persona especial. Y a pesar de lo que muchos puedan pensar, me resulta realmente interesante el hecho de que ha estado realizando lives cortos o ha hablado con fans donde simplemente no puede faltar alguna mención de Jungkook. Pues literalmente Taehyun es este tipo de meme en el que solo hace live para hablar sobre Jungkook y ni siquiera hace nada por ocultar la satisfacción que le da cuando dice algo sobre él. Incluso Taehyun tuvo que dar una excusa de por qué cortó tan repentinamente el primer live, como si no fuese porque entró en pánico al ser consciente de que la voz de Jungkook se escucharía tan abiertamente en su live, y él no encontró otra mejor manera para irse. Lo que nos confirma que efectivamente Jungkook ha estado muy integrado en las salidas o conversaciones que Taehyun ha hecho recientemente con algún miembro del WOW Squad, pues a lo que se refería con sus amigos posiblemente se tratase de aquellos que no son parte de la banda y son sus amigos fuera del círculo de Bangtan, los cuales por cierto deberían de estar también en una relación con la chica de Blackpink, porque resulta que tienen el mismo short que Taehyun usó en los ensayos, el cual muchos juraron que era una confirmación de su relación más inventada, cuando realmente es un short muy de moda entre los idols. Aunque por otro lado me sigue pareciendo demasiado extraño el hecho de que simplemente no basara en englobar la palabra amigo para todos, ya que de todos modos ni siquiera los mostró ante la cámara, y bien se pudo interpretar que la voz que se escuchó al fondo en su primer live pudo haber sido de cualquier otra persona que estuviera en su casa. Pero Taehyun simplemente dijo, Jungkook está aquí, dando a entender que sus amigos estaban en línea y Jungkook junto con él. 게임하고 있는데 천국에도 있고 게임하고 있는데. Aunque por supuesto, no podían faltar las personas que simplemente no se puedan alegrar por las interacciones del Taekook y salen de sus cuevas a decir que Jungkook no estaba en su casa como muchos dijeron, y que a lo que Taehyun se refería con decir que estaban jugando juegos con sus amigos y Jungkook era meramente online, que ni siquiera estaba él allí, porque los amigos de Taehyun no se escuchaban al fondo y parecían ser solo un juego a computadora con los demás. Ni siquiera atreviéndose a aclarar por qué Jungkook se escucha cerca o por qué Taehyun incluso mira de esa manera a un lugar en específico cuando dijo que Jungkook también estaba ahí, como si de verdad fuese más importante el hecho de que les arde que Taehyun y Jungkook estuviesen en la misma casa a solas jugando esos videojuegos con los amigos de Taehyun, como su extraña necesidad de siempre arruinar lo que nos dan. Claro que ustedes pueden pensar en lo que les conviene y decir que Jungkook pudo no estar en su casa a pesar de que se escuchó claramente su voz al cantar, pero en lo personal no es algo que me quite el sueño, pues estoy seguro de que en algún momento esto volverá a resurgir y a Taekook se le saldrá decir que estuvieron pasando el tiempo juntos como siempre, a pesar de que algunos se empeñan en decir que Taekook está cada vez más lejos del otro y no es como antes, porque Taehyun tiene una supuesta novia que ni siquiera topa y Jungkook sale con alguien que se creó un Instagram solo para mostrar una relación ficticia salida de su imaginación. Pero si
para ustedes eso es más cierto que las miles de pruebas reales de que Taekook ni siquiera se ha separado durante todo este tiempo, no hay mucho que yo pueda decir. Pues Taekook nuevamente nos dejó en claro que no tienen la intención de ocultar lo evidente. Si te quieres hacer el ciego, bien puedas, pero no vengas a querer desmentir sus interacciones solo porque tu ship está cada día más olvidado o provenga de edits mal hechos de gente que no tiene nada mejor que hacer. Taekook sabe lo que tiene y lo que quiere compartir y eso es todo lo que yo veo y aprecio.